¿Qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a trabajar sobre algunos conceptos previos a lo que es el balance de materia, ya sea con reacción o sin reacción química. Y bueno, nos dice el siguiente ejercicio que tenemos aquí. Vamos a suponer que tenemos un recipiente en donde tenemos gases. Tenemos 750 kilogramos de nitrógeno, nos dicen. Tenemos 600 kilogramos de dióxido de carbono y tenemos 350 kilogramos de agua en fase vapor. Nos solicitan calcular la fracción masa de cada componente. Bueno, pues la fracción masa, vamos a llamarle W de I, es la masa de I entre la sumatoria de todas las componentes. I va desde 1 hasta el número de componentes. Esto también es M de I y esto daría M total. La suma de todas las masas que hay de las especies, pues es la masa total. Y bueno, entonces aquí rápidamente podemos decir que W de nitrógeno sería la masa de nitrógeno entre la sumatoria total desde I igual a 1, en este caso son 3 componentes, sería masa, bueno, lo podemos dejar así en I. Aquí sería masa de nitrógeno entre D, pues la masa, el primer componente es nitrógeno, masa de CO2 más masa de agua, ¿sí? Y bueno, entonces aquí ya tenemos que W de nitrógeno 2 sería 750 kilogramos dividido entre de 750 kilogramos más 600 kilogramos más 350 kilogramos. Esto nos queda un valor de 750 entre de 750 más 600 más 350. Un valor de 0.4411 o 44% peso. Le llamamos por ciento peso, WW o MM, que sería pues nuestra fracción. Esta sería la fracción, nos pide, pero por si acaso nos pidieran esto en porcentaje, sería lo siguiente. Y ahora vamos a calcular pues en lo que sigue, que sería ahora la fracción. Bueno, aquí mismo lo podemos hacer. La fracción en este caso sería la fracción de CO2, sería la masa de CO2 entre la masa total. Esta masa total nos dio un valor de, 750 más 600 más 350, 1700 kilogramos. Entonces la masa de CO2, 600 kilogramos, 1700 kilogramos. No tiene unidades, esto se cancela. Y nos queda 600 entre de 1700. Esto nos da igual a 0.352 o 35.2% mm, que es por ciento masa generalmente. Y bueno, ya tenemos la otra fracción. Para calcular la fracción de agua, pues tú puedes plantear esto mismo, masa de agua entre de 1700, que sería la masa total. Todo esto no olvides que es M total, 1700 kilogramos. Entonces aquí tendríamos 350 kilogramos entre 1700 kilogramos. 350 entre de 1700 nos queda 0.205 o 20.5% mm. Ahora aquí en esta situación tú pudiste de alguna manera hacerlo más rápido. Sabemos que la suma de las fracciones I es igual a 1.
desde igual a 1 hasta el número de componentes. ¿Qué quiere decir? Que W de nitrógeno más W de agua más W de CO2 sería igual a 1. Como nosotros ya habíamos calculado W de nitrógeno y W de CO2, pues nos hubieran salido más rápido calcular W de agua, ¿no? W de agua hubiera sido 1 menos 0.4411 menos 0.352. ¿Y qué nos hubiera dado aquí? 1 menos 0.4411 menos 0.352, 0.2069. Aquí 0.26, muy similar al resultado que calculamos. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya hemos resuelto el cálculo de la fracción masa. Ahora podemos nosotros calcular algo que se llama fracción mol. Y bueno, ¿cómo lo lograríamos? Pues la fracción mol se define, aquí lo vamos a hacer, la fracción mol se define como X para líquidos a veces y le llaman Y o Y para gases. En este caso no vamos a distinguir entre gas y líquido, simplemente vamos a decir X como fracción mol, pero tú lo puedes llamar Y, o bueno, lo vamos a llamar Y. Generalmente Y se utiliza para gases y X cuando se tienen sustancias líquidas y quieres expresar su fracción mol. Entonces aquí sería N de I entre de la sumatoria de N de I desde I igual a 1 hasta el componente. En otras palabras es N de I entre el número de moles totales. Y no olvidar que pues el número de moles N de I es la masa de I sobre el peso molecular de I. Como nosotros ya tenemos las masas, podemos calcular primero los moles. Por ejemplo, los moles de nitrógeno sería la masa de nitrógeno entre el peso molecular del nitrógeno. Aquí lo que vamos a hacer es N de nitrógeno, número de moles. Y bueno, ¿cuántos kilos son? Dice 750 kilogramos. El peso molecular del hidrógeno es, en la tabla periódica, el nitrógeno, tiene un peso molecular de 17. Si lo multiplicas por 2 da 28. Tú lo tienes en gramos por cada mol, pero también lo puedes saber como en kilogramos por kilomol. Haz de cuenta que pudieras como que cancelar la K aquí y te queda gramos por mol. O si le pones la K de 1000, kilomol. Esto nos ayuda porque se cancela esto y nos queda que N de nitrógeno sería kilomoles. Es decir, el resultado 750 entre 28 tendríamos 26, ¿sí? Punto 785. Esto es kilomol o si sabes un kilomol son 1000 moles, te podría dar también 26,785 mol. Cual sea, el resultado es lo mismo. Ahora vamos a calcular el número de moles de CO2. Sabemos que el CO2 aquí nos dice que son 600 kilos. Y el peso molecular, pues es un carbono, es 12. 2 oxígenos, el oxígeno que ya redondeado es 16. Nos da 44 kilogramos por kilomol. Entonces 600 entre 44 nos queda un valor de 13.63 kilomol. ¿Sí? O si lo quieres ver, 13.630 moles, como gustes. Y ahora vamos a calcular N de agua. Pues sería la masa de agua, que en este caso son 350 kilogramos. El peso molecular del agua es 18 kilogramos por kilomol. Entonces 350 entre 18 nos da 19.44 kilomol o 19.440 mol. Como tú lo quieras ver, es estos resultados. Y aquí tenemos este otro resultado. Y aparte
tenemos este otro resultado. Entonces estos son los moles, ¿sí? Ahora aquí vamos a aplicar, si yo quiero Y, bueno, aquí le vamos a poner Y de I. En este caso Y de nitrógeno sería N de nitrógeno entre D, N totales. Las N totales serían la suma de los kilomoles, en este caso sería 26,785 kilomol, entre la suma 26.785 kilomol más 13.63 kilomol más 19.44 kilomol. Entonces Y de nitrógeno como fracción mol quedaría 26.785 entre D 26.785 más 13.63 más 19.44. Esto nos queda 0.4474. La fracción mol. ¿De acuerdo? Entonces este sería nuestro resultado. Ahora vamos a calcular pues la fracción de CO2. Sería los moles de CO2, 13.63 kilomol. Y aquí abajo vamos a sumar toda esta parte. Toda esa parte nos da 59.855 kilomol. Y bueno, entonces ahora vamos a hacer esto entre 59.855 kilomol, se cancela, entonces queda 13.63 entre 59.855, punto 2277. Y como hicimos hace rato, pues tú puedes considerar que Y de nitrógeno, Y de CO2 más Y de agua es igual a 1. Y de aquí puedes encontrar Y de agua, que nos quedaría 1 menos 0.4474 menos 0.2277. Entonces 1 menos 0.4474 menos 0.2277 nos queda 0.3249. Y este sería el resultado para quién, para Y de agua. ¿De acuerdo? Entonces ya miramos cómo se resuelve este ejercicio. Por último nos piden calcular el peso molecular de la mezcla de gases. Bueno, para el peso molecular de la mezcla de gases vamos a encontrar lo siguiente. El peso molecular de una mezcla, le vamos a llamar con una barrita al promedio, es Y de I, es decir, la fracción mol por el peso molecular de I. Entonces, pues bueno, aquí lo vamos a calcular. Voy a mover este cálculo aquí. Lo voy a mover aquí para tener este espacio. Y entonces el peso molecular que nos solicitan aquí, que le vamos a poner una barra, sería: ¿cuánto fue la fracción mol de nitrógeno? 0.4474. ¿Cuál es su peso molecular del nitrógeno? 28 gramos por mol. Luego más de CO2, 0.2277. Peso molecular del CO2, 44 gramos por mol. Luego más 0.3249 por el peso molecular del agua, 18 gramos por mol. Y lo único que hacemos ahora pues es hacer la operación. Nos da 0.4474 por 28 más 0.2277 por 44, que es el peso molecular del CO2, más 0.3249 por 18 y nos queda 28.39. Lo voy a colocar aquí, 28.39 gramos por mol. Esa sería esa es la respuesta del peso molecular, ¿sí?
Simplemente pues hay que calcular, como bien lo mencionamos aquí, cuál es la fracción mol de cada uno de los componentes y tener toda la parte de los gases, ¿de acuerdo? O los pesos moleculares. Pues bueno, espero te haya gustado este video, como lo resolvimos. Esto es muy importante para entrar a balance de materia sin reacción química o con reacción química, como lo quieras ver, porque en ocasiones te van a dar fracciones masa o en ocasiones fracciones mol, y bueno, eso es muy importante. Si vas a hacer un balance de reacción o un balance sin reacción química, mejor dicho, generalmente se ocupa fracción masa. Si estamos hablando de gases, pues se ocupa fracción mol. Si hablamos de una reacción o un balance con reacción química, siempre vas a utilizar fracciones mol. Pues bueno, con eso terminamos el video. Espero te haya gustado. Por favor, regálame un comentario aquí en el canal si te gustó el video. Y también compárteme cuál es el tema que te gustaría que yo desarrolle. ¡Saludos!